perdón, pero la evaluación que hacen ustedes de la evolución de este tema es que es favorable para Uruguay. Sí, nosotros no pensamos que esta mención sobre Uruguay Le como traiga posible problemas. traiga ningún problema sustancial sobre temas de inversiones, tanto por las perspectivas del país como por el hecho de un marco institucional fuerte, como por el hecho también de que todos los temas que Uruguay tenga que revisar, yo no tengo ninguna duda de que las autoridades los están revisando con mucha seriedad, precisamente para ir resolviéndolos. Ha habido otros temas también de cumplimiento con mejores prácticas internacionales que además tienen como que algún enlazamiento con este tema en particular, sea el tema de brechas en temas de sistema financiero, en donde las autoridades han trabajado, o sea, realmente están en muchos sentidos en la frontera de lo que son buenas prácticas internacionales, han sabido manejar muy bien todo. En el liderazgo, digamos. En el liderazgo, en ese sentido, al frente, ¿no? Han trabajado muy bien todo el tema del lavado de dinero. Ahora, hay entonces, un tema subyacente que es la posibilidad de que la inversión argentina tenga algún efecto, porque detrás de esto hay un interés argentino en captar más impuestos, ¿verdad?, de las inversiones de argentinos en Uruguay. ¿Eso puede afectar la economía? Bueno, es cierto que la economía uruguaya sigue teniendo relaciones importantes con Brasil y con Argentina, eso creo que no se puede negar. Pero también es cierto que, bueno, por un lado, como mencionaba hace rato, ¿no? Va a depender de cómo las autoridades puedan manejar todos los pasos que tienen que ir tomando para resolver esto. Yo creo que hay maneras de mitigar esos riesgos sustancialmente. Y por otra parte está el hecho de que cada vez más se ha hecho el esfuerzo por diversificar las fuentes de inversión extranjera directa hacia Para no quedar tan prisionero de la región. Sí, es más, ya escuchamos durante el foro de ACDE mismo, Luis Porto mencionando, se han hecho muchos esfuerzos también por traer inversiones por ejemplo, de España, en donde... Exactamente, recursos de lugares en donde no se están pudiendo aplicar para el Uruguay, en donde están todavía muy presentes esas oportunidades, ¿no? María de los Ángeles, usted decía, no ve ruido para inversiones por este lado de OCDE, de ese pronunciamiento. ¿Y dónde pueden estar los problemitas que pueda tener Uruguay para facilitar el ingreso de capitales y inversión directa? Nosotros vemos que tiene buenas perspectivas en términos de temas de largo plazo. Un tema en donde sí acompañamos a las autoridades y estamos conscientes de que es un tema importante, es todo el tema de inversión en infraestructura. Por ejemplo, esta ley de participación público-privada nos parece importante que se vaya moviendo para aprovechar esas oportunidades que todavía quedan de capitales que están buscando un lugar. Y eso yo creo que se encaja mucho con toda la discusión de productividad. Al final, hay muchas veces en que se ve la productividad como un tema de corto plazo. La realidad es que la productividad es un tema de largo plazo que requiere una buena inversión en infraestructura, que dé las bases de un crecimiento sostenible y, desde luego, inversión en educación. Entonces, yo creo que ahí las autoridades están claras. Y nosotros pensamos que, bueno, sí, va a ser necesario hacer precisamente lo que ellos mismos apuntan, que es darle fuerte a esa inversión y a proveer los marcos precisamente para poderla atraer. Un último punto. El equipo del Fondo Monetario llegó al Uruguay a principios de noviembre y tuvo reuniones con el equipo económico, sí. Con el Ministerio de Economía, con la OPP también. Sí, bueno, normalmente nos vemos con todos los actores que podemos, tanto en lo que llamamos las misiones del artículo 4, como la que sí, siempre hacemos alguna mitad de año, regularmente. A veces, no sé, puede ser que falte alguno, pero normalmente tenemos un diálogo, además continuo. Yo misma, que estoy presente acá físicamente en el Uruguay mucho más tiempo, constantemente también trato de visitar a diferentes referentes porque nos interesa la opinión de A nivel todos. político y empresarial se está vislumbrando que hay como dos centros de decisión económica. ¿Eso cómo lo ve el Fondo Monetario? El Ministerio de Economía por un lado, pero la OPP también con iniciativas. Bueno, al final nosotros tenemos un centro de discusión que está históricamente determinado, mucho, o sea,
empezamos por el Banco Central, Claro. ¿no? Que el presidente Mario Vergara también es gobernador en el Fondo Monetario. Claro. Y, por supuesto, el ministerio. Y más allá de eso, nosotros visitamos otros ministerios, escuchamos, es más, para salirme más allá de lo que es el ámbito de las autoridades de gobierno, también vemos a mucha gente del sector privado, tratamos de ver incluso a sindicatos, porque para nosotros tener una buena visión, una visión clara y comprensiva de lo que está pasando y de cuáles son los problemas que la gente ahora, ve. ¿no ve que puede haber un ruido allí? Por ejemplo, el tema de impuestos, claramente hay iniciativas por los dos lados, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que ellos creo que sucede en todos los gobiernos, que surgen ideas y que, bueno, el mismo proceso político tiene que ir gerenciando, ¿no? Una última pregunta. Cuando hacen las perspectivas, hacen proyecciones, siempre salen en todos los informes para todos los países. Sí. Pero la emisión del fondo acá, ¿tiene alguna proyección propia sobre lo que puede ser la perspectiva de crecimiento para el año próximo? Sí, estamos en línea con la de las autoridades. Justamente un 6% para este año me parece que era, Sí. y un 4% para el que... O sea, muy alineado con la perspectiva que tenía el ministerio. Ahora, sí estamos muy conscientes, y eso lo hemos hablado con las autoridades y lo hemos dicho públicamente, que cómo se vea la proyección del año que entra va a depender mucho de qué es lo que suceda en la economía global, ¿no? Si los riesgos a la baja se realizan, ahí pudiera haber un impacto. Yo creo que no nos debemos engañar pensando que los países emergentes no nos vamos a afectar. Puede haber efectos importantes, o sea, una crisis en Europa podría afectar a los Estados Unidos, una crisis en los dos o problemas de crecimiento en los dos, una recesión, podría afectar en algún momento a China, que al final no deja de ser un país exportador. Entonces, no, hay una posibilidad de baja de precios de commodities, de enfriamiento en los capitales. Entonces, eso en algún momento podría llegar a afectar, y precisamente por eso es que es tan importante estar consciente de que los dos mundos son posibles, y que en lo que todavía se ve como un escenario base relativamente optimista o bueno, digamos, hay que de todas maneras tener los resguardos necesarios por si sucede algo. María Los Ángeles González, representante del Fondo Monetario Internacional para el Uruguay, muchísimas gracias, como siempre, en su presencia en Claves Económicas. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Ya venimos con Peter Siegenthaler, el representante del Banco Mundial, y seguimos analizando más los conceptos que presentó el equipo económico en ACDE.